hice la Santa Cena, ya prediqué, ahorita me va a ver de pronto vendiendo la cafetería. No, mentiras, es por molestar. Pero le damos gracias al Señor en esta mañana que tenemos la oportunidad de compartir su palabra. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, no me hables en este tiempo. Dígale, nos vemos en la cafetería para que me gaste algo. Ah, ahí sí no lo dice, ¿no? El otro le respondió y le dijo, claro, sí, claro. Allá nos vemos, espéreme allá. Allá fijo le llego. Hemos orado y declaramos que la prédica en esta mañana, la palabra del Señor llegará a donde tiene que llegar, al corazón y a la mente de cada uno de nosotros en esta mañana, y hará lo que tiene que hacer. Y declaramos que en el nombre de Jesús esta palabra cumplirá el propósito por el cual el Señor la envía. Amén. Yo le invito a que tome su Biblia y me acompañe al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, verso 3. Jeremías capítulo 33, verso 3. Está después de Isaías, antes de Lamentaciones. Uno de los profetas mayores. Leemos la palabra, ¿lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3 de nuevo, ¿listo? 1, 2, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hace muchos, pero muchos años, tal vez unos 17 años o un poquito menos, 15 tal vez, fuimos a hacer una visita con uno de los pastores de la iglesia donde asistía, con el papá de Julián. Fuimos a hacer una visita y lo escuché decir algo muy interesante. Él decía a la persona que le estaba hablando, le decía, ¿usted sabía que Dios sí tiene celular? ¿Usted sabía que usted a Dios sí lo puede llamar? Y el número para llamar a Dios es muy fácil, es 33.3, punto. Y hacía referencia a este versículo. Eso fue hace más o menos unos 15 años. En enero, cuando estábamos haciendo el ayuno, cuando la iglesia estaba haciendo el ayuno en enero, eso fue casi como la última semana, tal vez, de enero, creo, ¿qué fue? Como los últimos días de enero, estaba yo en mi oración personal, en mi devocional, y le dije, Señor, yo quiero que tú me des una palabra que me sustente en este año. Generalmente acostumbro que la palabra que el Señor me da en enero, alguna vez me la dio el 1 de enero, otras veces me la da en el ayuno que hacemos empezando enero. Acostumbro que es la palabra que el Señor me da para todo el año, y en esa palabra me paro y en esa palabra reclamo todo el año, porque esa palabra es la que me va a dar a mí el rumbo espiritual en todo el año. Este año leí esa palabra, Jeremías 33, 3. Cuando yo la estaba leyendo, quiero decirle lo que ha pasado conmigo desde enero hasta aquí. Ha sido un año, se lo voy a resumir con esta palabra, revelación. Revelación. El Señor se me ha revelado como nunca antes lo había hecho. He tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios, de abrir la palabra de Dios y que mi mente se abra completamente a la palabra del Señor y poder ir a escarbar lo profundo y lo escondido para poderlo sacar. Para mi vida personal, para los jóvenes y para la iglesia cuando Dios me permite compartir o predicar. En enero, cuando yo estaba hablando, cuando yo estaba orando con el Señor y el Señor me dio esta palabra, cuando me dice, clama a mí y yo te responderé. Yo tenía una lista de peticiones para el Señor. Bueno, de hecho tenía una sola petición, no tenía absolutamente nada más. Dije,
Del año pasado, de enero del 2016 a enero del 2017, hubo un cambio abruptamente en mi vida. Lo que había pasado hace un año a lo que pasó este año fue algo totalmente diferente. El año pasado los cielos estaban cerrados, estaba sin trabajo, estaba empezando a llegar a la iglesia, venía con el corazón roto, con el corazón dolido por muchas cosas. Pero este año ya era diferente. Las peticiones del año pasado, el Señor tuvo misericordia y las cumplió. Este año fue diferente. Este año tenía una sola petición, que usted la va a conocer después. La petición que tenía para el Señor, cuando el Señor me dijo, ve a Jeremías 33:3. Y la respuesta del Señor es, clama a mí y yo te responderé. Pero no contento con eso, Dios da otra parte adicional para esto. Y dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Imagínese esta linda bendición para usted y para mí. Esta palabra no es solo para mí, esta palabra es para todos. La Biblia está abierta absolutamente para todos. Significa que cuando usted y yo nos dedicamos a clamarle al Señor por algo, el Señor sí o sí nos responde. ¿Usted sabía que el silencio de Dios también es una respuesta? Aunque duele mucho, duele bastante el silencio de Dios, pero también es una respuesta. Así como cuando usted a sus hijos les dice no. Papá, pero puedo salir, pero no. Papá, pero es que mira, es que va a mis amigos. No. Es que yo quiero ese carro, es que yo quiero esos tenis. No. ¿Por qué? Porque decir no, ¿qué es? Una respuesta también. Y nos cuesta cuando decimos que no, o nos cuesta cuando nos dicen que no. Cuando la palabra del Señor dice clama, el clamor tiene una connotación especial. Clamar no es lo mismo que orar. Son dos cosas diferentes. Clamar tiene una connotación muy especial. Quiero que escuche esto. Según un diccionario bíblico, clamar significa gritar, invocar o llamar. Gritar, invocar o llamar. Cuando usted clama, cuando la palabra de Dios hace la connotación de clamar, hay algo que lo relaciona con un grito desesperado, con un clamor, con una petición desesperada, con un grito de auxilio. Incluso lo llegan a relacionar en los diccionarios bíblicos. No es lo mismo clamar que sentarse a orar. Usted ora por los alimentos, usted no clama por los alimentos, a menos que su nevera esté vacía y su alacena esté vacía. Ahí sí ya cambia la cuestión. Usted ahorita, cuando estábamos acá, usted estaba orando por su hermano, usted no estaba clamando por su hermano. Porque yo no lo vi, Señor, bendícelo, Señor, bendícelo. No, Señor, bendícelo. Señor, encárgate de él. Señor, yo te lo entrego. Pero el clamor es un grito desesperado porque Dios haga algo en la vida de uno. El clamor es cuando usted ya necesita que Dios sí o sí actúe en su vida. Un clamor desesperado mueve los cielos. Un clamor de una iglesia desesperada por la presencia de Dios mueve los cielos. ¿Sabe cuál es la diferencia de un clamor a una oración? Uno, el corazón con el que usted lo hace. Dos, la respuesta que tiene. Porque en un clamor usted sí o sí recibe una respuesta. Cuando usted clama desesperadamente, usted sí o sí va a recibir una respuesta. Porque Dios está viendo un corazón contrito y humillado. Dios está viendo un corazón desesperado porque Él mueva su mano para algo. Y quiero dividir este versículo en dos partes. Clama a mí y yo te responderé. Es la primera parte. Quiero que usted me acompañe al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 2.
Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían ¿a causa de qué? A causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué? Y les reconoció Dios. Quiero leérselo en otra versión, si usted me lo permite. ¿Alguien tiene la versión lenguaje actual? La traducción, nueva traducción viviente, ¿alguien la tiene? Pero ya abierta. Si no, escúchelo aquí, que aquí está. Dice de la siguiente manera. Dice, aconteció que después de muchos días murió... estoy leyendo la misma, perdón, discúlpeme, qué pena. ¿Alguien más lo tiene? ¿Qué dice Marco, por favor? Duro. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Amén. Este clamor que tiene el pueblo de Israel es para que lo libere ¿de dónde? De la esclavitud y de la servidumbre. ¿Por qué ellos estaban clamando? Sí, por libertad, pero ¿cuál era el motivo como tal que estaban clamando? Estaban cansados, estaban agotados de la esclavitud. Y decían, Dios, no más, acuérdate de nosotros. La palabra cuando dice, no me quites el versículo, Pipe, por favor. Cuando la palabra de Dios dice que ellos gemían clamando a Dios, eso no era una oración. Eso no era una oración de decir, ay Señor, es que estoy tan cansado, ay Señor, ayúdame. No, el pueblo de Dios gemía y decía, Señor, haz algo. Ay, perdón, Pipe está acá. David, qué pena, gracias. El pueblo de Dios gemía. Y gemía diciendo, Señor, acuérdate de nosotros. Acuérdate de la palabra que diste a Abraham, a Jacob, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Acuérdate cuando dijiste que nos ibas a hacer libres, Señor. Señor, estamos cansados, Señor, ayúdanos. Y el pueblo gemía. Cuando la palabra de Dios dice que el pueblo gime, es cuando sus lágrimas caen por sus mejillas, diciendo, Señor, mueve tu mano a nuestro favor. Una oración con un gemido, un clamor deseable porque Dios haga algo, nunca, absolutamente nunca va a quedar en vano. Cuando usted y yo levantamos nuestros brazos al Señor, cuando nos rendimos, cuando le decimos, Señor, haz algo y mueve tu mano a nuestro favor, cuando clamamos con fe pidiéndole que Él haga algo, algo tiene que pasar en su vida. Porque Dios nunca se quedará con sus oraciones, nunca se quedará con un clamor. Porque aquella persona que decide clamar es porque está desesperada con la situación que vive. Quiero decirle algo en esta mañana. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Sabe por qué gemían? Porque sufrían lo que vivían. Dios no va a traer un cambio en tu vida hasta tanto tú no clames por ese cambio que quieres. Dios no va a traer un cambio en tu hogar hasta que tanto tú no te levantes a clamar por tu hogar. Yo veo jóvenes aquí cuando vienen y me dicen, mira, es que en mi casa pasa esto, en mi casa pasa esto. Y yo le digo, bueno, ¿y tú qué has hecho? No, pues es que yo no me puedo meter entre mis papás. Es que está bien, no se meta, ore, clame.
Hace 17 años, estamos en el 2017, en el año 2001, 16 años. Se levantó un joven, 14 años, de 14 años se levantó. Empezó a llegar a la iglesia. Cuando empezó a llegar a la iglesia, los papás lo molestaban, sobre todo el papá lo molestaba. Le decía, ¿qué hace por allá esa iglesia? Algún día se levantó y escribió una carta a los papás. Les dijo, hoy he decidido tomar el camino de Cristo. Esta es mi decisión para toda mi vida. Y les mandó la carta por debajo de la puerta. Hizo dos cosas. Primero, tomó una decisión. Segundo, ¿sabe qué hizo? Se levantó a clamar por su hogar. A clamar, a decir, Señor, salva a mi familia. 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 17 años después de ese clamor, 3 somos pastores. Y absolutamente toda la familia conoce de Dios. Yo llegué a la iglesia a causa de ese clamor. Mi mamá llegó a la iglesia a causa de ese clamor. Mi papá llegó a la iglesia a causa de ese clamor. El pastor Gustavo y la pastora Paola, mi otro hermano Carlos, llegó a la iglesia a causa de ese clamor. Porque era un clamor desesperado diciendo, algo tiene que pasar con mi familia. Algo tiene que pasar porque yo no quiero ver mi familia igual. Y le decía, Señor, mueve tu mano a mi favor. Mueve tu mano, Señor, para que mi familia pase algo. Señor, estoy cansado de la servidumbre. Estoy cansado de que mi familia sea esclava. Estoy cansado de que mi familia sea esclava del alcohol, sea esclavo del cigarrillo, sea esclavo de las peleas, sea esclavo de la escasez. Una oración con un clamor y un gemido nunca se quedarán sin respuesta. La pregunta es, ¿qué tan cansado estás tú con la situación que vives, con lo que vives a diario en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, con lo que tú luchas a diario? ¿Qué tan cansado estás como para decirle al Señor, Señor, haz algo? Haz algo y mueve tu mano, Señor. Hasta que tú no te canses de lo que tú estás viviendo y no clames a Él verdaderamente, no va a pasar absolutamente nada en tu vida. ¿Sabe? Esta palabra me deja ver a mí que Dios no se queda con nada. ¿Sabe por qué? Porque dice que subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. David, el versículo siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Cómo decía Jeremías capítulo 33? Clama a mí, ¿y yo qué? Y yo te responderé. Pero para que Dios responda tiene que haber un clamor. Déjeme decirle algo, un clamor no es una oración de 2 minutos. Un clamor no es una oración de 5 minutos. Un clamor no es sentarse, Señor, bendice sus alimentos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, punchado, para adentro. No, eso no es un clamor. Eso es una oración. Eso es una oración. Un clamor te tiene que desesperar. Un clamor tienes que tener el anhelo completo en tu corazón de que Dios haga algo, de que Dios mueva su mano a tu favor. Y el clamor tiene que ver con algo también, que es la intimidad que tienes delante de Dios. Dios no va a responder tu oración si no tienes intimidad con Él. Nunca Dios no va a responder tu oración si tú no tienes una intimidad con Él. Sí, claro, hay gente que dice afuera, es que yo le pedí a Diosito que hiciera, que Diosito me proveyera un trabajo y la puerta se abrió. Sí, pero no vas a generar un cambio. Cuando estés desesperado o desesperada con la situación que vives, clama, porque Él te va a responder. Este año, cuando empecé la oración, cuando empecé el ayuno, decía, Señor, mi única oración va a ser que hagas esto. No pasaron 3 meses en que el Señor lo empezara a hacer. 3 meses en que el Señor lo empezara a hacer. Y Señor, quiero, Señor, que hagas esto.
quiero que hagas aquí, quiero que hagas allá. Señor, este año tiene que pasar esto conmigo, este año tiene que pasar esto en mi vida. No le pedí por el ministerio, no le pedí por el trabajo, no le pedí por mi familia, le pedí por mí. Le dije, Señor, no quiero más esto. Lo primero que hice fue soltar algo que tenía. Soltar algo en mi corazón que estaba. Y le dije, Señor, tómalo, ya, no quiero más esto. No quiero más este dolor que hay en mi corazón, tómalo. Pero yo quiero que empieces a hacer algo en mi corazón y en mi vida. Señor, este año quiero ver esto y esto. Y oré así 7 días. Durante el ayuno, 7 días, uno tras otro. No oraba diciéndole, Señor, el ministerio. No, oraba solo por eso. Y le decía, Señor, yo quiero ver esto en mi vida. 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 Un clamor es algo desesperado por un cambio. La pregunta es, ¿qué tanto quieres tú un cambio en tu vida? ¿Tú luchas con algo en tu vida? ¿Luchas con tu esposo? ¿Luchas con tu esposa para que tu esposo y tu esposa cambien? ¿Para que tus hijos cambien? Clama. ¿Deseas sanidad? ¿Deseas que Dios haga algo físicamente? Clama. Clama a Dios porque Él te va a responder. Nunca, absolutamente nunca se quedará con un gemido el Señor. ¿Sabe qué provocó ese clamor del pueblo de Israel? Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Que Dios empieza a acordarse de las cosas que había dicho antes. A pesar de, Dios empieza a acordarse. A pesar del pecado, Dios empieza a acordarse. Porque ese clamor te limpia. No puede haber un clamor si no hay un arrepentimiento. Ya ahorita vamos a ver esa parte. Ya ahorita vamos a ver cuándo se puede hablar de un clamor como tal. Y lo que puede hacer un clamor en la vida de alguien. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando tú clamas a Dios, Dios empieza a recordar también. A Dios no se le olvida nada, pero a Dios le gusta que tú le recuerdes. Señor, acuérdate que tú prometiste que mi familia iba a ser salva. Señor, acuérdate que tú me prometiste, Señor, que yo iba a tener 3 hijos. Señor, acuérdate que tú me prometiste esto. Señor, acuérdate que tú me prometiste aquí, me prometiste allá. Y algo Dios tiene que hacer en tu vida. Siguiente versículo, creo que queda el último, David, por favor. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Sea intenso con Dios, hermano. Yo lo invito a que lo haga. Sea intenso, sea perseverante con Dios. Sea perseverante. No se quede en una oración de 5 minutos. Señor, acuérdate de mi hijo, Señor, que es drogadicto, Señor. Ay, Señor, mira esta deuda que me está matando. Ay, Señor, ayúdame por favor. No, algo tiene que pasar, tiene que haber un cambio de mentalidad. Para que el Señor te pueda responder, dice, clama. Clama. Dedícale tiempo a esa oración. Dedícale tiempo a que Dios abra las puertas. Dedícale tiempo a que Dios te haga libre. Un clamor te puede hacer libre de un pecado oculto. Un clamor te puede hacer libre de una adicción. Un clamor puede convertir toda una familia, puede convertir todo un pueblo, puede libertar todo un pueblo. Un clamor de una iglesia necesitada que se levanta a gemir. Por eso a mí me molesta tanto cuando de pronto estamos orando y veo a las personas sentadas. O veo a las personas cazando pispirispis allá, cogiendo a ver qué. También, ay, una mosca, ay, mire. Y todo el mundo aquí clamando y orando. Porque un clamor es un clamor. Un clamor no es simplemente sentarse y decir, sí, Señor, hazlo. Sí, Señor. Ay, sí, Señor. Ay, acuérdate, sí, Señor, hazlo. No, iglesia. Y la iglesia va a cambiar cuando la iglesia entienda que tiene que haber un desespero por la presencia de Dios. ¿Sabe por qué a mí me desespera tanto cuando estamos en la alabanza y en la adoración y veo gente así cruzada de brazos o sentada, o lo que hablaba el pastor a la vez pasada? Me desespera porque es gente que tal vez no entiende el poder que hay cuando tú adoras, cuando tú oras, cuando tú alabas el nombre de Dios. ¿Sabe? Este versículo de Jeremías 33:3, si usted lee el versículo 2, le dice usted a quién le está clamando. Le dice que le está clamando al Dios del cielo y la tierra, al creador de los cielos y de la tierra. Usted no le está clamando a cualquiera. Y está diciendo que ese mismo que creó todo el mundo, que creó todo lo que usted ve alrededor,
le va a responder. Le hago una pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Ahora le hago la segunda pregunta: ¿usted lo cree en su corazón? Yo veía imposible. Yo le decía: no, yo creo que va a pasar un buen tiempo. No, yo creo que va a ser tal vez 1 o 2 años para que Dios haga lo que yo quiero. Y empecé a clamar. Yo le dije: Señor, yo voy a clamar, tú verás cómo lo haces. Si tarda 1 año, si tarda, no sé. Pero yo empiezo por algo, empiezo a clamar delante de ti. El Señor me está dando la respuesta. 3 meses, 4 meses máximo, me está dando la respuesta. Mentiras, hace 1 mes empezó todo, me empezó a dar la respuesta. El Señor lo está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque me levanté a clamar delante de Dios. Está bien, usted puede decir: no, pues sí, es que igual usted ora y demás. Está bien, no mire mi ejemplo, mire el ejemplo del pueblo de Israel. Vamos a la segunda parte. Apenas, vamos a la segunda parte. La segunda parte del versículo que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Usted quiere conocer esas cosas? ¿Usted quiere conocer lo oculto y lo escondido del Señor? ¿Usted quiere que el Señor se le revele? ¿Qué cosas son ocultas y escondidas para nosotros? ¿El futuro? No estamos hablando de adivinar. Estamos hablando de que Dios muestre el futuro, muestre. Diga: el camino es por aquí. La solución a un problema. El corazón de una persona. Usted puede llevar casado con una persona 20 años, pero si usted no conoce el corazón de esa persona, nada que hacer. Porque en cualquier momento se le puede voltear si usted no conoce el corazón de esa persona. ¿Qué más cosas son ocultas a nosotros? Piénselo ahí. ¿Usted qué quiere que el Señor le revele? La versión Nueva Traducción Viviente, en Jeremías capítulo 33:3 dice: te enseñaré lo que está por venir. Lo que está por venir. Habla entonces acerca del futuro que viene para tu vida y para mi vida. Cuando tú clamas a Dios y Dios te responde, Dios lo que hace es abrirte la mente para que conozcas las cosas que nadie más conoce. Lo leíamos ayer en Jóvenes. Las cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. ¿Cuántos jóvenes estuvieron ayer? Levante su mano. ¿Y lo podemos decir los jóvenes? ¿Cómo dice? Cosas antes bien, como está escrito. ¿Cómo dice? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, Son las que Dios tiene preparadas ¿para quién? Para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Para que usted de pronto no diga: es que los muchachos se van allá a jugar al culto. No, señor. Aquí viene a aprender palabra también. Todo lo que esté oculto y escondido, el Señor te lo puede revelar a ti cuando tú clamas. El Señor te da una ñapa. No solo te responde tu oración, sino que abre lo que está escondido, lo que está oculto, abre los misterios y todo se lo revela a aquel que clama. Le da una visión diferente, le da una perspectiva diferente y aprendes a ver las cosas de manera diferente. Mira, tú puedes pasar 1000 veces por el mismo versículo, pero si Dios no te revela lo que te quiere revelar, va a ser palabra muerta para ti. Va a ser palabra muerta para ti. ¿Quieres saber yo por qué le digo que cuando la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Oh, qué interesante. ¿Alguien está discerniendo? ¿Alguien está comprendiendo la palabra que el Señor quiere dar hoy? ¿Alguien está comprendiendo que un ciego vio de nuevo, un ciego vio otra vez la luz del día a causa de un clamor? ¿Alguien lo está comprendiendo que a este ciego le fue revelado algo más a causa de su clamor? Quiero decirle varias cosas de este pasaje. Primero, estaba sentado junto al camino, ¿qué? Mendigando.
¿Mendigando qué? ¿Mendigando qué? Es lo que usted y yo muchas veces hacemos con las oraciones. Mendigar. Ay, Señor, muévete. Ay, Señor, si yo tuviera una casa. Ay, si yo tuviera un carro. Ay, Señor, si yo tuviera una esposa así. Señor, si yo tuviera un esposo así. Ay, Señor, si esta barriga me bajara. Ay, Señor, si esto. Mendigamos en nuestras oraciones. Mendigamos. Y usted pelea con su esposo o con su esposa. Uy, Señor, cámbialo, cámbialo, Señor. Y mendigamos en nuestras oraciones. ¿El que estaba mendigando en ese momento? ¿Algo? Para comer, pero había una necesidad más allá. ¿Cuál era la necesidad de Bartimeo en ese momento? ¿Comer? Poder ver. ¿Sabe cuál es el problema? Que hasta que él no escuchó de Jesús, él no supo que tenía la posibilidad de ver. Antes no. Antes él no había entendido que tenía la posibilidad de ver de nuevo. Cuando tú y yo llegamos a los caminos de Cristo, antes nos dedicábamos a mendigar. Ay, Señor, que la situación en mi casa cambie. Ay, Señor, que la situación, Señor, en mi trabajo cambie. Señor, que esto haga. Señor, que aquí, Señor, que allá. Pero cuando conocemos a Dios, la oración tiene que cambiar. Tiene que haber un clamor desesperado para que Dios haga algo en tu vida, algo en tu familia, algo en tu trabajo. Porque si no, no va a pasar absolutamente nada. Quiero que la iglesia empiece a entender lo que el Señor le está queriendo revelar. Este mendigo estaba en una esquina porque él no podía entrar a la ciudad. Los leprosos, los invidentes, todos aquellos que tenían cierta discapacidad o cierta enfermedad no podían entrar a la ciudad donde estaba todo el resto del pueblo. Entonces, ¿qué le tocaba estar a él? Afuera, donde era rechazado. Pero algo cambió en su vida, y es que pasó Jesús por delante de él. Y cuando Jesús pasa por delante tuyo, algo tiene que pasar. Cuando Jesús pasa por delante tuyo, algo tienes que pedirle, algo tienes que clamar por él. Porque está pasando delante de él el creador de los cielos y la tierra, el que puede hacer todo nuevo, aquel que puede traer sanidad, que puede traer libertad, que puede hacer un milagro financiero. No es cualquiera el que está pasando. Ahora vamos al siguiente versículo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero que usted me escuche esto. Míreme aquí, por favor. Si usted tiene por allá otro pensamiento en este momento, ay, qué pereza, despéjelo. Y míreme aquí, por favor, y escuche esto. Él estaba rodeado de ¿cuántas personas? ¿De una qué? De una multitud. ¿Usted sabe cuánto hay que dar voces para que por encima de una multitud el maestro lo escuche? Tal vez todo el mundo, Jesús iba pasando y todo el mundo decía: Jesús, hazme esto. Ay, Jesús, mira que es que mi familia. Jesús, mira que es que yo necesito que vengas a mi casa. Jesús, mira que es que tengo una uña encarnada, ayúdame. Jesús, mira que es que el diente me dio rasquiña en el diente, ven y ayúdame, Jesús. Pero alguien se levantó diferente a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Alguien se levantó diferente a decir: Jesús, mueve tu mano. Alguien se levantó por encima de la multitud. Si vas a aplaudirle a él, apláudele fuerte a él. Si estás recibiendo algo, apláudele a él, no le aplaudas a nadie más. Cuando la palabra de Dios dice: había una multitud rodeándolo. Aquí pueden haber tal vez, 80, 100 personas, las personas que hayan. Y todas pueden estar orando. Y todas pueden estar diciendo: ay, Señor, mira, acuérdate, Señor, que necesito tal cosa. Ay, Señor, necesito lo del gas, Señor, necesito. Pero alguien se tiene que levantar diferente. Alguien se tiene que levantar a clamar. El Señor va a escuchar por encima de todos al que se levante a clamar dando voces, diciendo: Señor, cambia mi vida. Estoy desesperado con este pecado. No quiero más esto en mi vida. No quiero más este pecado en mi vida. No quiero más la pornografía. No quiero más el divorcio. No quiero más que mi esposo me trate mal. Haz algo en mi vida, Señor.
En este momento el Señor va a escuchar tu oración y va a escuchar tu clamor. Antes no va a pasar nada contigo, porque vas a estar en la multitud. ¿Quieres que el Señor te revele las cosas ocultas y escondidas? Clama, levántate y clama. No seas como la multitud, no seas como los demás que están al lado tuyo. Con todo respeto se lo digo. Tiene que haber una diferencia en la oración. Versículo siguiente. Y muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Deje así, usted ya no va a recibir eso. Deje así, usted ya va a quedar solterón, se va a quedar solterona. Deje así, ¿usted para qué ora? Su esposo no va a cambiar. ¿Usted para qué se levanta a clamar? Ya, usted ya le tocó con ese trabajo, quédese con ese trabajo. ¿Usted para qué ora si su papá murió de cáncer, su mamá murió de cáncer, usted le toca igual? ¿Usted para qué se levanta a clamar si su familia fue pobre y usted le toca igual? Y le decían, calle la jeta, calle la boca. Hombre, no diga nada, no diga nada. Pero él decía, no me importa. No me importa si me dicen que estoy loco, si me dicen que me calle, no me importa si me tratan mal. Venga, cieguito, quite de aquí, cállese. Porque eso fue lo que lo hizo a él decir, voy a gritar más fuerte hasta que el maestro me escuche. Voy a orar más fuerte hasta que Dios escuche mi oración. Así tiene que ser tu oración en esta mañana. Así tiene que ser tu oración cuando te levantas todas las madrugadas a orar. Porque si no, estás perdiendo el tiempo, iglesia. ¿Qué quieres que Dios haga contigo? ¿Quieres que cambie tu vida? ¿Quieres que cambie tu ministerio? ¿Que cambie tu forma de ver la vida? ¿Quieres que cambie qué en tu vida? Tienes que levantarte. Tienes que gritar por encima de los demás. Ahorita cuando estábamos orando allá, yo estaba orando acá, los muchachos estaban orando acá, me hacía esa pregunta, yo decía, ¿ustedes han visto la película de Sí Señor? No, sí Señor, no. ¿Cuál es? No, la película del Todopoderoso, perdón. Es que es con el mismo actor, Jim Carrey, sí, perdón. Sí. No, Sí Señor es otra. Quite de aquí, es positivismo, quítelo aquí. Vamos otra vez. ¿Ustedes han visto la película del Todopoderoso? Cuando el actor, Jim Carrey se supone, supuestamente hace de Dios, sí, que Dios le cede su puesto y empieza a recibir todas las oraciones de todo el mundo. Señor, que me gane la lotería, Señor, que esto, que ta. Y él le da la respuesta automática y le dice sí a todo. En el computador dice sí, ¡pum! Respuesta automática. Y empiezan a pasar cosas increíbles. ¿Sí se la ha visto? ¿No? Véasela, está en Netflix. Publicidad política pagada. Y yo decía, ¿cómo hará Dios? ¿Cómo hará Dios si estamos 100 personas orando, clamando, cada una orando por algo diferente, cada una orando con una intención diferente? ¿Cómo hará Dios? Claro, aquí está. ¿Sabe cómo hace Dios para priorizar las oraciones tal vez? Al que clama. Porque no a cualquiera le va a dar sus secretos. No a cualquiera le va a dar sus perlas. Usted no piense que si usted no ora, usted le diga, ay Señor, muéstrame el corazón de mi novia a ver si es ella. No, Señor, gáneselo. Pélese las rodillas, papá, para que el Señor le muestre algo. Si no, no va a pasar absolutamente nada. ¿Sabe por qué le digo esto? Vamos al versículo siguiente. Entonces Jesús, deteniéndose, hizo parar al maestro. Hizo parar a la persona más importante que había en ese momento. Hizo parar a Dios y diciendo, espere, alguien está orando, alguien está clamando. Espere, porque yo no puedo pasar de largo, alguien está clamando. Deteniéndose Jesús, lo mandó llamar. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. Él te llama como queriendo, oye, ¿sabes qué? El Señor está escuchando tus ruegos. El Señor está escuchando que estás orando por alguien. El Señor está escuchando que estás orando por tu papá y tu mamá. Cuando te dicen, bueno, ¿y qué es lo que hacen en esa iglesia? A ver, cuéntame a ver qué es lo que hacen en esa iglesia. Ah, algo está pasando. Y cuando empiezas a ver un cambio en algo por lo que estás orando. Y cuando empiezas a ver que algo está pasando en tu trabajo, que algo está pasando en tu vida.
Cuando empiezan a... Es que tú también me gustas. Va cambiando la vaina. ¿O no? Detuvo, óigalo. Detuvo al maestro. El maestro se detuvo a causa de la oración de Bartimeo. No se detuvo porque la multitud le dijo, oiga, allá hay alguien que está, cállelo. No, se detuvo porque dijo, aquí hay algo, aquí va a pasar algo. Y viene la respuesta en camino. La respuesta tarda o llega, pero llega. O tarda o llega temprano, pero que llega. Porque Dios nunca se quedará con un clamor. Dios nunca va a hacer oídos sordos cuando tú te levantas a clamar. Nunca Dios va a hacer oídos sordos. Dios nunca va a decir, no oigo, estoy de paro, tengo orejas de pescado, no oigo. No, Dios no lo va a hacer. Dios va a decir, espere, alguien está clamando. Ay, está clamando porque Dios le entregue esto. Ay, venga a ver con qué tanta paciencia ora. Venga a ver con qué tanta fe ora. Porque la fe tiene mucho que ver acá. Ya vamos para allá. Siguiente versículo y vamos terminando. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino ¿a quién? Arrojando su capa. ¿Sabes qué quiere decir eso? Dejó su pasado. Se despojó de todo lo que lo cargaba. Se despojó de todo lo que a él lo estigmatizaba. Se despojó. Y si alguien se despoja de todo lo que lo tiene marcado, si alguien se despoja de su carga, ¿sabe qué quiere decir? Que es una persona renovada delante de Dios. Para presentarse delante de Dios, primero tuvo que despojarse. ¿De qué te tienes que despojar en esta mañana? Tú puedes clamar y hágale y llore. Un año puedes estar orando, pero si tú sigues con la misma actitud en tu corazón, si tú no sanas tu corazón, si tú no le pides perdón a Dios, no va a pasar nada en tu vida. Porque algo tiene que pasar con el clamor. ¿O usted cree que Dios se contradice? Vuelvo y le repito, en diciembre logré soltar algo y lloré hasta decir no más, lloré a moco tendido hasta decir no más. Duré 4 horas llorando, 4 horas llorando, diciéndole Señor no más. Un domingo a las 10 de la noche tuvo que ir el pastor a mi casa. Bueno, vivimos al frente. Tuvo que ir el pastor a mi casa. ¿Sabe a qué? A abrazarme y decir, venga, ya pasó, suéltelo, ya, no más. Ya, listo, ya, se fue. Eso pasó en diciembre. En enero empecé a orar por otra cosa totalmente diferente. Hasta que tú no te despojes, no va a pasar absolutamente nada. Hasta que tú no te despojes de todo lo que viene del pasado en tu vida, no va a pasar nada. Él sabía que él no se podía presentar con la misma capa de mendigo delante de Jesús. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo siguiente, David, por favor, vamos terminando. Es que esto se puso bueno, ¿o no? Bueno. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? El resultado de un clamor. Para mí fue en el retiro de líderes. ¿Cuándo fue el retiro de liderazgo? ¿Febrero, marzo, tal vez? ¿Febrero? El mes que sea, después de enero. Cuando el Señor sabe qué me dijo, solo me dijo algo, no más específico. ¿Qué quieres que haga por ti? Pídeme, me dijo. Pídeme. No me dijo nada más. No me dijo absolutamente nada más, Dios. Me dijo, pídeme, ¿qué quieres que haga por ti? Ay, ahora sí, patitas pa' qué te tengo. A correr por esa oración, a correr por ese clamor, diciendo, Señor, hazlo porque tengo tu respuesta. Señor, hazlo porque mira, yo quiero que tú lo hagas por esto. Señor, y quiero que lo hagas así, Le puse 3 señales al Señor, una tras de la otra. ¿Y usted qué cree? ¿Que el Señor se quedó con alguna? Pasaron 2 semanas. 2 semanas, no pasó más. 2 semanas. Y el Señor empezó a contestar. ¿Usted cree que es mentira lo que yo vengo a decirle? Si yo vengo a hablarle de esto a usted, es porque el Señor ya me lo habló a mí. Es porque el primer impactado fui yo. Es porque la primera persona a la que recibió bendición con esto fui yo.
Este ciego recobró la vista y el Señor empezó a mostrarle cosas que tal vez él nunca había visto. Versículo siguiente, David, por favor. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Tu qué? Tu fe. La fe para decir: no me importa si hay 1000 personas acá. Entre más duro grite, más el Señor me tendrá que escuchar. Y las circunstancias le dijeron: cállate. Dijo: no me importa que me callen, voy a seguir clamando. Voy a seguir clamando por lo que quiero. Voy a seguir clamando por mis sueños, por mis metas, por mis anhelos. Voy a seguir clamando por mi familia. No me importa que alguien me calle. No me importa que me digan: ¿sabe qué? Usted no va a recibir eso delante de Dios. No me importa que mis ojos vean lo diferente. Porque cuando yo empecé a orar por lo que les estoy diciendo, mis ojos estaban viendo totalmente todo lo contrario. Totalmente todo lo contrario. Yo decía: pero seguro oro. Ore, papá, con fe, hágale. No me preocupe, que Dios se encargará de hacerlo. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quieres que Dios te muestre? ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver un esposo transformado? Tienes la solución. ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida, que cambie tu vida, que transforme tu vida? Tienes la solución. Pero algo tiene que pasar contigo. Y esta iglesia, algo tiene que pasar con Sembrando Vida. Porque llevamos clamando a Dios día tras día durante 2 meses. Señor, haz algo con la iglesia. Y le voy a botar una perlita más para que usted aproveche. El tiempo que hay en la iglesia es un tiempo de revelación en este momento. El tiempo que hay hoy en la iglesia no es el mismo tiempo que había hace un año. El tiempo que hay hoy en la iglesia es un tiempo de revelación. Y Dios está empezando a mostrar cosas que nunca antes las había mostrado. Usted tiene una oportunidad y tiene una bendición. Es que los pastores que se paran acá, los pastores que nos paramos acá, somos pastores que discernimos las actitudes, discernimos las actividades, discernimos absolutamente todo. Porque el Señor se nos ha revelado. Tanto para lo bueno como para lo malo. Y hay cosas que con el pastor le hemos dicho: aquí está pasando algo, sentimos esto, sentimos que aquí pasa esto, y el Señor lo ha sacado a la luz. Aproveche, iglesia, levántese y clame, porque el Señor le va a responder. De aquí a diciembre estoy seguro que usted va a ver el resultado de la oración que yo le estoy diciendo. Estoy totalmente seguro. Dígame usted por qué quiere clamar. Dígame usted por qué quiere clamar. Dígame usted cómo va a ver su fe de aquí en adelante. 10 en punto apenas. Quiero que usted mismo lo piense allí donde está. ¿Sabe? Si en la iglesia no hubiese revelación, una palabra como esta no sería predicada. Una palabra como la que el pastor predicó durante 1 mes y medio, dándole duro al pecado, atacando el pecado, no sería predicada. ¿Qué vas a hacer con esto, iglesia? ¿Qué vas a hacer con esto? Es tu decisión. Tú verás si clamas o no. Papá, que me escuchas, quiero que los papás me miren acá. Los papás hombres, el papá de la casa, me mire acá. ¿Usted quiere ver un cambio en su vida y en su familia? Usted es el primero que se tiene que levantar a clamar. Usted es el primero que tiene que tomar la vocería en su hogar y levantarse a clamar. ¿Qué tal si Bartimeo hubiera dicho: ay, me da pereza gritar que me quedo sin voz? Uy, no. ¿Se queda sin su milagro? Mamá, que me escuchas, quiero decirte algo. Tienes el favor de Dios para orar y para clamar, porque Dios te ha dado la sabiduría y el entendimiento
para discernir lo que hay en el corazón de tus hijos. Algún día creo que lo dije acá. Yo le doy gracias a Dios porque tengo una mujer que todos los días 4 de la mañana se levantaba a orar y a clamar por sus hijos. Y yo entraba al cuarto de mi mamá y estaba clamando por sus hijos, clamando. Y cuando a mí me daba mal genio cuando mi mamá me decía, no le conviene. Ay, pero no le conviene. Y ella oraba, tin, 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 y me decía, no le conviene, ojo con esto, ojo con lo otro. Y así se ponga de mal genio le digo, ay, pero es meterse en mi vida. Pum, tómelo, ahí tiene. ¿Por qué? Porque a las mamás se les ha dado un discernimiento especial. Eso que llaman el sexto sentido es un discernimiento especial. Joven que me escuchas en esta mañana, que de pronto vienes solo a la iglesia, que de pronto dices, ¿hasta cuándo tendré que cargar con esto? Clama. Dios escucha tus oraciones. Dios escucha tus oraciones, joven. Dios no te dejará sin respuesta. Cuando Jeremías empezó su ministerio tenía 8 años. 8 años. Y usted me va a decir que los muchachos de pronto porque uno les exige que oren, ay, citico el niño, le exigen ay, que levanta a las 4 de la mañana, ay, citico. Ore. Hermanos del liderazgo que están acá, ¿usted quiere ver un cambio en su vida? ¿Quiere ver un cambio en su ministerio? ¿Usted quiere que el Señor lo empiece a usar en su vida? ¿Afuera y adentro? Clame, levántese y ore. No podemos ser mediocres. No podemos esperar que el pastor ore por todo lo que nosotros necesitamos. Levántate tú y ora. Si no, no vas a recibir nada. Pongan a orar a los niños. Póngalos a orar. Acá hay niños que tienen ministerio impresionante. Pero la decisión es tuya si te levantas o no te levantas. Ahí está el tip. Ahí está la clave. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Colóquese sobre sus pies en esta mañana, por favor. Un clamor nunca se hace en la mente. Un clamor se habla. Un clamor se levanta la voz. Usted no vio de pronto a Bartimeo diciendo en su mente que el Señor me mire, que el Señor me mire, que el Señor me mire por telepatía. Señor, Jesús, mírame, Jesús, mírame, Jesús. No, Señor, clamó a gran voz. A gran voz. Que es que los que están al lado dicen de malas que digan. ¿Cuál es el problema? Es usted y Dios. Ay, es que qué pena que van a decir los del lado, que es que yo estoy renunciando. Que digan, ¿cuál es el problema? Usted por lo menos se atreve a renunciar, ellos no. Ellos siguen pegados al pecado. Bueno, pues de pronto no los que está a su lado, pero pues igual que el resto diga, no importa. Porque hasta ahora de pronto me va a decir que es que el del lado suyo es un pecador. No, yo no estoy diciendo eso. Pero clame. La decisión está en sus manos. Yo le invito a que cierre sus ojos. Y yo le invito a que empiece a clamar en este momento. Empiece a clamar en este momento. Empiece usted a clamar. Vamos, empiece a clamar. Yo quiero escuchar una iglesia orando. Yo quiero escuchar una iglesia orando en voz alta. Yo quiero escuchar una iglesia orando en voz alta. Yo quiero escuchar una iglesia desesperada diciendo: Señor, hazlo. Señor, yo te pido que hagas esto. Y si tienes que renunciar, si tienes que soltar tu capa, hazlo. Si tienes que pedirle perdón al Señor, hazlo. Pídele perdón. Pídele perdón. Dile: Señor Padre, yo renuncio a esto. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús tú levantes una iglesia que clame día tras día, Señor. Padre, levántanos a clamar. Padre, levanta una iglesia que clame, Señor. Levanta una iglesia desesperada. Levanta una iglesia desesperada, Señor. Padre, levanta una iglesia que abra sus labios a clamar por nuevos milagros, por nuevas señales, por nuevos prodigios, Señor. Padre, pero levanta una iglesia. Inquiétalos, Señor. Inquiétalos, Padre eterno. Que esta iglesia no sea la misma. Que esta iglesia se levante a clamar, Señor. Padre, pero que nadie se quede callado. Que nadie se quede callado mirando
cómo Satanás aprovecha la situación, Señor. Padre, aquel que esté cansado, inquiétalo. Aquel que esté cansado de alguna situación, inquiétalo, Señor. Padre, aquel, Señor, que quiera un cambio con su vida, inquiétalo para que clame, para que ore constantemente, perseverantemente y con fe, Señor. Con mucha fe, Señor. Revélate a esta casa, revélate a esta iglesia, Señor. Revela tu palabra, Señor Jesús. Yo te pido que tú reveles tu palabra, Señor. Muéstranos lo que esté escondido, lo que esté oculto, Señor. Padre, revélate a nosotros, Señor. Padre, muéstranos el corazón, Señor. Padre, de quien tenemos al lado. Padre, muéstranos, Señor, el corazón, Señor. Padre, muéstranos el corazón de esa persona que estamos pidiendo, Señor. Padre, muéstranos la salida a ese problema, Señor, que lleva años. Padre, que lleva muchos años, Señor, que lleva meses. Muéstranos la salida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si hay, Padre Dios, aquí a personas atadas financieramente, muéstrales la salida, muéstrales el camino para ser libres financieramente, Señor. Padre, muestra el corazón, Señor, Padre, de los jefes, Señor. Padre, muestra el corazón, Señor, Padre, de aquellos, Señor, Padre, que nos hacen mal. Muéstranos el corazón de aquellos que se levantan, Señor, contra nosotros. Muéstranos su corazón, Padre. Muéstranos el corazón, Señor, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, Señor, Padre, de nuestros jóvenes, Señor. Muéstrame el corazón de los jóvenes, muéstrame el corazón de la iglesia, Señor. Padre, muéstranos el corazón de aquellos a que ministramos, Señor. Muéstranos el corazón, Padre, de los que están en el altar. Muéstranos el corazón, Señor. Padre, muéstranos tu propósito, muéstranos tu propósito, Señor. ¿Para qué nos quieres? ¿Para qué nos tienes, Señor? Muéstranos tu propósito, muéstranos tu propósito, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muévete, Señor. Padre, aquella persona que tenga incertidumbre del futuro, Señor, en vez, Señor, de consultar al brujo, al hechicero, en vez de consultar el tarot, las cartas, el cigarrillo, el chocolate, Señor, Padre, que ore, que se levante a clamar, Señor. De mi futuro eres el guardador, de mi futuro eres el guardador, de mi familia eres el guardador, Señor. Padre, muéstranos lo que está por venir, Padre, muéstranos lo que está por venir, muéstranos lo que está por venir, Señor. Padre, el peligro que está por venir, el pecado que esté oculto, muéstranoslo, Señor. Padre, levántate en esta mañana, Señor. Aquel que esté dormido, despiértalo, Señor, despiértalo, Señor. Padre, para que se levante a clamar. Padre, muéstranos el propósito que tú tienes con nuestra vida, Padre, en nuestro ministerio, Señor. Levántate. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de esta iglesia. Padre, clamamos porque hagas algo, porque te muevas diferente. Padre, clamamos para que la iglesia sea diferente, clamamos para que saques ese pecado oculto, clamamos para que derribes el corazón de los hombres que están, Padre Dios, endurecidos. Padre, ahora, Señor, clamamos por algo nuevo, totalmente nuevo. Clamo por aquellos que renunciaron al ministerio, que vuelvan, Señor. Padre, clamo por aquellos, Señor, Dios, que renunciaron a su hogar, que vuelvan, Señor. Padre, clamo, Señor, Padre, declarando que el divorcio no tiene poder, declarando que la división no tiene poder, Señor, en esta casa. Padre, clamo, Señor, para que hagas algo absolutamente nuevo, Señor, en esta casa. Hay alguien aquí que clame, hay alguien que se levanta a darle un fuerte aplauso al nombre del Señor.